Well, good evening, God's people. God's called out. Buenas tardes, pueblo de Dios, los separados, sacerdocio real o real sacerdocio. Hoy estaremos en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Mientras que abren sus Biblias al capítulo 14 de Primera de Corintios, les he de dar un anuncio que a las 8:30 tendremos otra reunión que vamos a ir a clamar y esperar la visita del Espíritu Santo. De donde yo vengo, el título era Reunión de Creyentes. Hoy se le da un título diferente. Yo sé lo que significa el título porque en este servicio no hay ningún orden específico, aunque tenemos una caligrafía, un título, una guía. En esta caligrafía, que es especialmente para el uso de los dones del Espíritu, lenguas y profecías en público. Está bien claro en este capítulo 1 de Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Así que estaremos en este capítulo y nos explica bien claramente y es fácil de entender este capítulo 14. Es como si podemos leerlo sin hacerle comentarios. Ya lo entendemos. Así pues, con una excepción. Y voy a mostrarles cuando lleguemos ahí, ¿verdad? A este momento, espero que vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole: Padre, hemos estado adorando, hemos presentado nuestra adoración, hemos escuchado tu palabra y continuaremos escuchando esta palabra en este título, en esta guía que nos has permitido seguir, donde vemos que vamos a hacer todas las cosas en la iglesia con orden, decentemente, para que ninguna de estas cosas nos quieran distraer o confundir. Vamos a aprender leyendo en este capítulo 14 que las lenguas y al hablar en lenguas se hace con orden. Así pues, Padre Santo, muéstranos como que somos tu pueblo, como cuerpos de la iglesia, ya que en esta reunión tenemos visitantes de diferentes grandes iglesias de nuestra comunidad, donde todos esperamos entender el hablar en lenguas y profecías en orden, cómo practicar y cómo entender el uso de estos dones que se mencionan aquí en el capítulo 14 y el capítulo 12 de Primera de Corintios. En el nombre de Jesús, amén. Estamos pues en Primera de Corintios capítulo 14, pero de veras el capítulo 12 nos habla de esta sección de Pablo acerca de los dones. Pablo comienza el capítulo 12 en el idioma griego, citando, diciendo, Paretheis pneumáticas, que literalmente nos está diciendo acerca o para los dones espirituales, acerca de lo espiritual. Quiero hablarles acerca de lo espiritual. Esto quiere decir paretheis pneumáticos. Los dones no se presentan en los dones. Aún en la Biblia en inglés, capítulo 12:1 dice, lo que implica aquí es que el material que sigue de 1 Corintios 12 en adelante nos va a hablar y a ilustrar los diferentes tipos de dones y menciona y hace un ruego a la unidad para participar de estos dones con el propósito de que Dios nos instruye y nos va a enseñar cómo utilizar los dones para, así como Pablo va a utilizar las analogías del cuerpo humano, donde vemos que en el cuerpo humano todos los órganos son importantes. Así también Pablo se hace como un descanso en medio centro de capítulo 12 y capítulo 14. Nos habla del capítulo 13 acerca de el amor, el fruto del Espíritu, especialmente el fruto del amor, cómo tratarnos unos otros, porque Pablo dice, si no tenemos amor, no estamos haciendo nada y no somos nada. Entonces, Pablo habla de la manifestación del amor. Capítulo 14, verso 1
Pablo regresa al tema que había tratado en el capítulo 12 con más insistencia, con más claridad, para que aprendamos cómo atender, cómo practicar los dones espirituales en las asambleas. Pero menciona más que otros dones, menciona dos: el don de lenguas y el don de interpretación y el don de profecía. ¿Por qué todo un capítulo y un capítulo largo para Pablo explicar los dones? Por eso presento una lista de otros dones. Yo solamente puedo afirmar que esto era uno de los problemas que había en Corinto. En Corinto estaban luchando. Quizás algunos de estos dones no sabían ni qué hacer, cómo usar estos dones. Por eso es que Pablo, para poder corregir, Pablo les presenta material suplemental y Pablo les habla acerca de cómo se deben de utilizar los dones y su interpretación y profecía en público. Cómo es que unos son tan útiles y necesarios como otros. Yo recuerdo haber leído hace años un comentario de A.W. Tozer que decía: la idea del Espíritu Santo para un miembro de la iglesia normal es una idea tan vaga y tan larga y lejos como que ya no existe. Y también yo supongo que en cierto sentido A.W. Tozer estaba correcto. Las gentes se reúnen en la iglesia para hablar del Señor, hablar de Jesús, para hablar del Espíritu Santo, pero cuando se trata de cómo opera los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las circunstancias presentes, muchos creyentes están inciertos. Ya hemos hablado cómo el Espíritu, en algunos tratan de usar los dones espirituales y se van a un extremo muy lejos. Porque aún un grupo tenemos los cesacionalistas, estos que creen que los dones cesaron cuando se acabaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, lo que es, y dicen que ya no necesitamos esos dones. Por eso es que en el capítulo 14 Pablo nos va a explicar que no es así, sino que los dones continúan vigentes y no se han terminado. Así que ya les he mencionado que quizás los dones hacen referencia a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús regrese. Cuando regrese el perfecto. Así que, ya que estamos en la presencia de Dios, estamos en la gloria, el Espíritu Santo nos va a traer dones para poder ayudarnos. Así que, cuando las personas hablan en lenguas, cuando vengamos al cielo ya no necesitamos, porque vamos a estar viendo a Dios cara a cara. No es que te vas a quedar estático sin saber qué decirle a Dios. Por eso es que es un grupo. Unos creen que los dones cesaron. Yo no creo. Yo creo que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo creo también que el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para el otro aspecto, hay un grupo de personas que se le llama los sensacionalistas. Los primeros fueron cesacionistas. Ahora este grupo son sensacionalistas. Los que creen que en las reuniones de la iglesia tienen que saltar, brincar y hacer ruidos fuera de lo ordinario. Y a muchos de ellos se sienten contentos, están contentos. Y se envuelven demasiado en estas sensaciones. Muchas veces pierden el balance. Así que yo no soy ni cesacionalista, ya les he explicado. Yo no soy cesacionalista ni sensacionalista. Lo que yo sé, el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios se menciona, os hacen referencia en el Antiguo Testamento como 90 veces y el Nuevo Testamento como 260 veces. El Espíritu Santo no se puede ignorar. En todas las Sagradas Escrituras, ciertamente no podemos hacerlo a un lado, sino que tenemos que estar siempre abiertos, dispuestos a cuando percibimos la presencia del Señor, ya sea el Señor o el Espíritu del Señor.
Esto no es culpa del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo viene para corregirnos, para instruirnos. Yo diría, no temas a lo que el Señor te quiere dar. El temor de algunos es que van a perder el control. Y yo no creo que cuando el Espíritu Santo opera en una persona que está llena del Espíritu Santo y está practicando los dones espirituales, esa persona no está fuera de control. La persona sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo. Muchos dicen, yo no sé lo que voy a decir, y ahí les va estas palabras, simplemente avientan sonidos, sino eso es algo muy discriminatorio, no es justo, se debe de controlar, así como hemos notado que Pablo nos lo ha explicado y continúa explicando. No temas a la presencia del Espíritu Santo, sino que el cuerpo de Cristo está presente en la iglesia de Cristo. Para sumarizar algunos 2 o 3 pensamientos que llevamos en el capítulo 14, concluye así. Para sumarizar la obra del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo nos persigue para salvarnos. Luego el Espíritu Santo viene a nuestro interior para santificarnos. Luego el Espíritu Santo viene sobre nosotros para recargarnos, para que podamos quedar bien cargados. El Espíritu Santo viene para salvarnos. Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá para juzgar, convencer al mundo de juicio y de pecado por cuanto no han creído en mí, es lo que dijo el Señor a sus apóstoles, dando a entender, el Espíritu de Dios te va a guiar, el Espíritu de Dios va a ser la solución para tu vida humana. Así, el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo nos está persiguiendo para salvarnos. Así que deja de luchar contra el Espíritu Santo. Al contrario, acéptalo como Salvador. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo viene para santificarte. Y luego el Espíritu Santo está en ti y luego el Espíritu Santo, cuando ya está en ti, te llena, te bautiza con el Espíritu Santo, como ya hemos visto, como el Espíritu Santo dice en el capítulo 12 que el Espíritu Santo es como un cuerpo humano. Luego, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, para supercargarnos de Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Jesús habló esto refiriéndose al Espíritu Santo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Yo me siento contento cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona a tal punto que no solamente él quedan satisfechos, quedan santificados y el amor de Dios sobreabunda, fluye sobre ellos. Las bendiciones fluyen y los que lo rodean van a recibir de ese presente del Espíritu Santo por el chapotear de las aguas que brotan del que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar el Espíritu Santo? La Escritura dice que lo pidas. Tengo que buscar, tengo que trabajar o estar brincando y saltando como muchos lo hacen. Yo te voy a decir, no, simplemente pídeselo al Señor. ¿Acaso tengo que seguir un sonido musical? ¿Acaso tengo que saltar? Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es tan simple así. No dudas, sino pídelo en fe y por fe, y lo recibirás. Entonces, pudimos ver al fin del capítulo 12, primera de Corintios, como ustedes saben, debemos estar en el capítulo 14, pero tengo que mencionar, al fin del capítulo 12, Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Si nos enfocamos en algo importante en el estudio de hoy, como Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si ustedes dirán, ¿cuál es el mejor, el más excelente? Es como si si ustedes me preguntan, ¿qué tipo de zapatos debo de ponerme? Yo te digo, depende de lo que vas a hacer. Si vas a ir a trabajar al campo, tienes que llevar botas. Si
¿Quieres ir a la ciudad? Vas a llevar zapatos de vestir. Así también son los dones. Así que el mejor don que puedes tener es como según lo que vas a hacer. Si alguien necesita confortamiento, va a buscar profecía. Si alguien necesita sabiduría, palabra de sabiduría. Y si alguien necesita comunicarse con Dios en una forma ininterrumpida, en una forma que va a sobrepasar tu lenguaje, tus sentimientos, tu adoración, entonces necesitas el don de lenguas. Entonces, Pablo está diciendo, procurad pues los dones mejores. Así que pídele a Dios que te dé lo que más necesitas, depende que sea tu situación. Por eso es que vivimos nuestra vida bajo los movimientos y la supervisión del Espíritu Santo. Y esto es divertido, porque tienes y encuentras situaciones diferentes cada día, que esas diferentes situaciones demandan diferente ayuda de Dios. Pídele la ayuda a Dios y Dios te la da. Así que yo puedo ser bendición para otros. Así que yo puedo sobreabundar por el Espíritu Santo en la presencia de otros que me rodean. Esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 14 que dice, seguid el amor. Ya dijimos al fin de verso 14, procurad pues los dones mejores. Ahora Pablo aquí está diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. No es que vamos a ver el fruto del Espíritu, que es amor, que son dones. ¿Qué tal si recibes los dones, los dos dones? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. Así que tú recordarás como Pedro se puso de pie el día de Pentecostés. Después de la experiencia del aposento alto, los discípulos salieron a la calle en Jerusalén y los que lo vieron decían, ¿qué es esto? Muy lógico, ¿qué es esto? Pablo les contestó, es esto lo que habló por el profeta Joel, que dijo, en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo y vuestros hijos profetizarán. ¿Verdad? Así que en la iglesia primitiva aún había profetas designados, como ya hablamos del profeta Ágabo. El profeta Ágabo fue profeta. En capítulo 11 de los Hechos, la iglesia estaba en Antioquía. El profeta Ágabo profetizó dentro de la iglesia. Y Ágabo dijo, a través del Espíritu Santo, profetizaba que iba a haber escasez, hambre a nivel mundial, lo cual sucedió. Se presentó el día y el tiempo, porque Ágabo profetizó que habría escasez. Eso fue suficiente para que el apóstol Pablo dijera, vamos a recoger una colección, una ayuda para la gente pobre en Jerusalén, porque en Jerusalén la mayoría de los que habían aceptado al Señor trabajaban en el templo y habían sido despedidos. Así que Ágabo estaba hablando del futuro. Otras veces el profeta no habló del futuro, sino en el capítulo 21 de los Hechos, cuando Pablo estaba en su viaje hacia Jerusalén, en Cesarea se quedó unos cuantos días en Cesarea el apóstol Pablo, y también estaba el profeta Ágabo, y el profeta Ágabo volvió a profetizar a Pablo, dijo, recogió la faja del apóstol Pablo, dijo, el que lleve esta faja a Jerusalén será golpeado, será ignorado. Y por eso es que los demás hermanos le decían a Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, no vayas porque vas a ser arrestado. Y Pablo dijo, ¿por qué están llorando y me hacen sentir tristeza? No solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino hasta morir por el Señor Jesús. Es el tipo de tenacidad que llevaba el apóstol Pablo. Entonces, así que Pablo le dijo, va a haber problema en Jerusalén, entonces no voy. Yo recuerdo en los años 1978 que yo compartí con mi mamá que me quería ir a vivir a Israel,
Y mi mamá enfáticamente dijo, ¿por qué te vas a ir a Israel? Es un lugar del mundo donde siempre hay guerras, problemas. Entonces, yo recuerdo, ese fue el año 1978 y yo estoy pensando ahora en el año 2022. En Israel siempre ha habido guerras, siempre ha habido complicaciones entre los que están en Israel. Así que yo le dije a mi mamá, simplemente ore por mí y eso me hizo sentir muy bien. Así que en este caso el profeta Ágabo le profetizó a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo dijo, yo iré. Eso fue un profeta de la iglesia primitiva, como ya he mencionado, en aquel tiempo y ahora. La profecía en el Nuevo Testamento es como mencionaban y profetizaban el futuro, como los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban el futuro y se cumplía la profecía, porque era algo que venía del Señor, con profeta Ezequiel, el profeta Isaías, que profetizaron el futuro, porque eso fue la voluntad de Dios. Esa fue una declaración pública para ciertos tiempos específicos. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pues sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Entonces, en el segundo capítulo de los Hechos, el día de Pentecostés, cuando estaban hablando de la manifestación original del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, lo que fue diferente a esta manifestación que encontramos en la iglesia de Corinto. Con todo y esto, la esencia del Espíritu Santo es el mismo. En Jerusalén, los que veían estaban todos atónitos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿por qué estos? Entonces, estaban alabando a Dios. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles en Antioquía, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y magnificaban al Señor, alabándole. Lo que Pablo va a hacer en este capítulo nos va a mostrar la diferencia del don de profecía, que es preferible, y el don de lenguas, cual también es aceptable en la iglesia de Cristo, donde se utilizaba lenguaje de inteligencia o lenguaje que la gente no podía entender. Eso no es preferible. Así que Pablo nos va a mostrar la diferencia, como nos va a dar dirección. Cuando una persona habla en lenguas, habla directamente con Dios. La profecía no. En la profecía es un mensaje directamente a la iglesia, a los hombres que lo rodean. La profecía es que Dios les habla a Dios. Cuando el hombre habla en lenguas, habla a Dios. Dos diferentes direcciones. También hay diferencia entre la inteligencia que puede haber una persona. Cuando una persona habla en lenguas, debe saber lo que está diciendo. Si tiene el don de interpretación, él o alguien que está cerca de él debe tener el don de interpretación. Cuando hablas la palabra de profecía, hablas en tu propio idioma y tú mismo lo entiendes. También hay diferencia en la edificación. Cuando una persona habla en lenguas, de veras no edifica a nadie, sino que él se edifica. No ayuda a nadie que lo esté escuchando. Él se edifica a sí mismo. Cuando hablas palabras de profecía, edificas a todos los que te están oyendo. Todos los que te están oyendo entienden lo que estás diciendo proféticamente. Cuando te hablas en lengua, no hablas a ti, sino a Dios. Entonces, en una reunión pública, quiero mencionar, porque yo he mencionado estas series del Espíritu Santo. A mí me gusta el movimiento pentecostal. Amo a mis hermanos de las Asambleas de Dios y otros grupos carismáticos, grupos pentecostales. Me gusta la variedad. Son gente hermosa. Me gusta en la forma abierta en que
alaban y adoran. Con todo esto, muchas de esas reuniones de esas iglesias pentecostales hablan en lenguas y después siguen algo. Si ese está diciendo, hijitos míos, y mío, yo supongo que la interpretación de Dios está en aquella reunión. Entonces, quizás el don de lenguas está esperando la interpretación, lo que es la oración de alabar a Dios. Así que es el don de lenguas. Entonces, la razón de que esto existe en el movimiento pentecostal, y yo he tenido conversaciones largas, muy largas con eruditos, ministros de las iglesias pentecostales, y he notado que salen con una fórmula que casi todos tienen en las iglesias pentecostales. Dicen que el hablar en lenguas más interpretación es profecía. Eso no es una fórmula escritural, es una fórmula que hace sentido. Les aplaudo en cierta fórmula, pero eso no es bíblico. Esa fórmula no es bíblica, y porque no es bíblico, tengo que desecharlo, negarlo. No es que el don de interpretación y profecía sea igual a interpretar lenguas. Lo que alaban a Dios, oran a Dios, le están dando gracias a Dios, están hablando directamente con Dios. Quizás más bien suena como un salmo de David o un salmo de Asaf. Entonces, 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el que habla en lengua extraña cae en una de estas tres categorías: exhortación, edificación o consolación. Son una de tres cosas que está haciendo esta persona. Entonces, si alguien está hablando de profecías, va a edificarte, te va a ayudar, te va a motivar para hacer algo para la iglesia, o te va a calmar de alguna situación de desesperación que tengas. Te vas a sentir confortado, te va a traer consolación. Entonces, yo he estado en algunas reuniones donde oigo que alguien se levanta y dice, oh, hijitos míos, todos ustedes son un bonche de ignorantes. Se atreven a decir, han fallado en esto o en lo otro. De veras, en esa reunión estás condenando. Eso no parece que viene del Espíritu Santo. Lo que está profetizando es que va a decir algo, palabra del Señor, mensaje del Señor, para edificar a los oyentes, ¿verdad? Y esto viene de Dios cuando edifica. El que habla en lenguas se está edificando a sí mismo. Cuando la persona profetiza, edifica la iglesia. Axiomáticamente, esta persona está hablando con Dios en forma de oración, alabando a Dios. Está hablando en lenguas. Es una experiencia que lo va a edificar a él y a nadie más. Se está fortificando en la presencia de Dios. Eso es lo que está logrando. Se está edificando a él y no edifica a los que lo rodean. A menos que haya una correspondencia de interpretación. Esto les quiero aclarar. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica la iglesia. Pablo dice, me gustaría que todos hablen en lenguas, porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza a la iglesia, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ya sea en su idioma en inglés o en idioma español. Si estamos en una reunión, tenemos que hablar en nuestro propio idioma, pero en una asamblea la meta es edificación a nivel del grupo. Así que si una persona simplemente está haciendo ruidos, sonidos, entonces
Y si nadie que esté enseguida le va a entender, solamente él, al menos que tengas ese don de interpretar. Si tú estás hablando en lenguas audiblemente y nadie presenta interpretación, Pablo está diciendo, tú eres responsabilidad de proveer esa interpretación. Por eso es que yo les recomiendo. Dios nos ha dado esa caligrafía, ese título, esa guía para poder explicar lo que hablas en lengua. Tú recordarás que, tú podrás acordarte que en la primera de Pedro, quizás es capítulo 12, no estoy seguro, en esa carta de primera de Pedro dice, aquellos que no han visto y los amamos y nos regocijamos con un gozo inefable, por un gozo inexplicable. Esa es palabra de Pedro. ¿Has estado tú en una situación que oyes algo, ya sea de la predicación, de la escritura, y tu corazón exalta de gozo, y sientes algo que no lo puedes expresar con palabras humanas, con idioma humano? Entonces, yo te digo, que tú llegas a llegar a sentir algo que tú le quieres decir a Dios que no encuentras palabras para decírselo. Así que Dios provee el don de lenguas para que tu espíritu directamente hable con Dios a través del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Estás orando en el espíritu. Estás orando en el espíritu. En el libro de Judas, yo creo que en el verso 20-21 dice, edificaos ustedes en esa hermosa fe, adorando a Dios en el Espíritu Santo. Te edificas a ti mismo y porque estás comunicando directamente con Dios. Así que, como ya les he mencionado, nuestro idioma es un pacto, es un acuerdo. En este caso nosotros hablamos inglés o en español, es un pacto. Como algunos habrán oído decir que digo meleje, murusumim, meleje. ¿Qué es eso? Este pacto que tenemos es que tú vas a aprender esas palabras para cuando las oigas de mi boca, sabes de qué estoy hablando. De otra manera, lo que yo estoy diciendo no hace sentido. Entonces, en una asamblea, es más el que profetiza que el que hable en lenguas. Una vez más yo les puedo decir, Pablo está citando en estos, o se está concentrando en estos dos dones. Porque podemos ver que en Corinto había una expresión de carnalidad. Pablo les llamó carnales. Parte de esa carnalidad de que Pablo se refiere es que había falta de amor. Por eso Pablo les habla en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 13, todo acerca de que ellos querían expresar algo que tenían en su corazón. Pablo les recomienda. Puede haber sido profecía, lenguas o lo que haya sido, pero Pablo dice no se confundan, busquen el amor. Por esta razón, Pablo habla a los creyentes y los pone y los corrige en este capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? 9. Así, Pablo está haciendo una aclaración, una forma inteligente de la adoración en pública. Cuando se reúnen, las cosas se deben de hacer, las cosas se deben de cantar, se deben de tocar la trompeta para que la gente pueda entender qué es lo que esto significa. Y utiliza términos militares, instrumentos que se utilizan en guerra o en la iglesia. Si alguien viene a este piano que está aquí, y es una persona talentosa que sabe tocar el piano, va a hacer sonidos maravillosos. Vamos a entender que está hablando, o está haciendo música que alaba, música que adora y que llega a la presencia de Dios y Dios la recibe con gozo, ¿verdad? Pero otro puede levantar la guitarra y no
sigue las notas, no es un sonido agradable. Lo mismo sucede en el ejército. Los militares oyen la trompeta y la trompeta les da mensaje que es lo que deben de hacer. Este sonido al ejército mueve al ejército a ciertas direcciones, a hacer ciertas cosas. Ellos lo entienden cuando oyen tarán, 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 tarán. Es lo que quiere decir, prepárense. Pero si el sonido es algo así como dum, bom, bom, dum, bom, bom, esto quiere decir, apaguen la luz y váyanse a dormir o mejor muérete. Entonces, pero si solamente oyes un sonido que dice, simplemente estás sonando tu propia trompeta. Estás presumiendo tu trompeta si no tiene un sonido adecuado. Nadie sabe qué quieres dar a entender con ese sonido, sino deben de levantar o le estás diciendo que se vayan a dormir. ¿Quién se prepara para la batalla? Así también vosotros. Vosotros por la lengua dieren palabra de conspiración, comprensible como si entendiese lo que decís, porque hablases al aire. Es el verso 9. Las prácticas que hay en algunas reuniones, que se reúnen, cantan ciertos himnos, hacen ciertos movimientos. Algunas personas hasta se levantan y hablan en lenguas. En esa misma congregación dicen shandala, shandala, shandala. Un cierto sonido que no tiene significado. Están hablando al aire, está diciendo Pablo aquí en el verso 9. Lo que decís, porque habláis al aire. Esto no beneficia a nadie. Con todo el que tenemos nosotros una guía en nuestras asambleas, tenemos un guía. Tenemos seguimos la... Si no entiendo es, como dice en el verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para que habla, al que habla será como extranjero para mí. El hablar en lenguas es como cuando oyes un idioma amoroso, un idioma que, por ejemplo, tenemos entendido que los idiomas latinos, como el español, francés, el portugués, el italiano, estos son idiomas románticos, idiomas hermosos. Cuando tú oyes a esas personas hablar en estos idiomas románticos, te gusta oírlos. Entonces, nadie va a decir en un idioma escondidamente, este americano se ve feo. No, pero alguien te va a interpretar y te va a decir lo que quiso decir aquella persona con sus palabras. Veamos en el verso 11, dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y el verso 12, esa palabra extranjero a nuestro inglés se traduce como anomanopoético. ¿Recuerdas cuando estabas estudiando inglés? Palabras que suenan y significa como suenan. La palabra que se utiliza aquí para extranjero viene originalmente en griego bar. De ahí sale la palabra bárbaro. Y esto quiere decir una palabra griega bien significante. Los griegos creían que su idioma era el idioma mejor, el idioma más perfecto de sus días. Ellos no creían que no había otro idioma tan hermoso como el de ellos. Ningún otro iglesia captaba y transmitía lo que la persona quería decir. Ellos creían que solamente el idioma griego era el más completo, perfecto, y lo utilizaban las personas educadas. Los griegos creían que si una persona que hablaba griego y otros idiomas, a ellos les sonaba bar. De ahí surgió el término barbarismo, ¿verdad? Entonces, es una palabra que nos
presenta la idea que todos otros idiomas son como basura para los griegos. Es una barbaridad, ¿verdad? Verso 12. Así también vosotros, pues, que habláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por el cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Veamos. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu y no te ocupas del lugar, simplemente oyes como dirá el otro amén. Así que el hablar o no hablar, habla en un idioma. El que habla en lenguas habla algo que no entiende, pero es mejor que hables con intelecto. Tú dirás, cuando una persona nomás está haciendo sonidos, dices, eso es una barbaridad. Eso él nomás está haciendo ese ruido para llamar la atención. Así que, porque la persona habla con inteligencia, con intelecto, entonces sabes lo que está dando a entender y qué quiere decir. Pablo está diciendo aquí, tu Espíritu Santo está orando a Dios, pero tu entendimiento queda sin fruto. Verso 14. Por eso entendemos que cuando estudias un idioma, haces un pacto con los que ya usan ese idioma. Así que aprendes palabras, aprendes el significado de esas palabras, y si tú quieres tener palabras claves con una persona, las estudias con esa persona. Así que el hablar en lenguas es un pacto entre ti y Dios, porque tú no sabes lo que es, pero Dios sí sabe lo que es. Así que cuando estás en oración, ¿has oído un sonido diferente? Cuando tú oras, hay veces tienes dificultad para expresar lo que le quieres decir a Dios. Tienes que entender exactamente lo que quieres decirle a Dios para que Dios te oiga. Pablo dice en el libro de los Romanos, no sabéis cómo orar porque no sabéis, pero el Señor va a proveer las palabras para comunicar con Él mismo. Te va a presentar y poner a tu alcance ese pacto de palabras que tú hablas con Dios Padre. En el nombre de Jesús, te presentas al Padre en una forma que es poderosa y sabrosa. Edificarnos unos con los otros. Verso 15, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es la conclusión que hace Pablo en verso 15? ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu para cantar también en el entendimiento. Porque hay veces que voy a hablar en lenguas y veces que voy a estar hablando en inglés y veces en español. Yo estaré orando a Dios en palabras que yo siento que entiendo. Otros van a orar con el idioma de señas, que son mudos, pero todos vamos a estar en la presencia de Dios diciéndole, yo haré, yo oraré, yo te alabaré siempre, por siempre. Mucha gente dice, el espíritu de profecía es espíritu de profecía. Este es un aspecto controlable. No que vayas a decir, tengo miedo a hablar en lenguas porque no sé lo que voy a decir. No te preocupes. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a ayudar a comunicar con Dios. De otra manera, no podrás hablar en lenguas. Así que, por favor, si no entiendes lo que estás hablando en lenguas, no culpes al Espíritu Santo. El ignorante eres tú. Pablo dice, yo oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento. Quiere decir, yo puedo orar a cualquier hora, a cualquier momento. Yo puedo orar a Dios en inglés, puedo alabar a Dios en español, orar en español. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero ahora también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa un lugar siempre oyente, como diría amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no se edifica o no es edificado. Vas a estar de acuerdo
en palabras que tú ya aprendiste y otros entienden. Lo que esto me está diciendo aquí, que en la iglesia primitiva, en sus congregaciones la gente siempre estaban diciendo amén, amén. Y me gusta esa expresión porque es un sonido hermoso, maravilloso, amén. Porque hay gente que oigo detrás de mí o enseguida de mí, están diciendo amén, están diciendo así sea. Esa palabra es una palabra que todos entendemos. Es el punto de Pablo. Cuando tú dices amén, estás de acuerdo con lo que el otro está diciendo, hablando. No es mensaje de Dios para el pueblo. Es un mensaje del adorador hacia Dios. Verso 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Una de las formas mejor de que Dios ha proveído para que tú puedas alabarle, agradecerle, adorarlo, alabarlo, comunicar con tu Dios. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Verdad? Más que todos ustedes es lo que está diciendo Pablo. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Sí, entonces, si Pablo está diciendo, prefiero que todos hablen en lenguas, si Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, en el verso 18, evidentemente, Pablo no hablaba en lenguas cuando estaba entre el grupo de sus hermanos o hermanas. Pablo está dando a entender cuando él hablaba en lenguas, estaba él solito. Tenemos que concluir que Pablo está diciendo que el hablar en lenguas es un punto hermoso. El hablar en lenguas no es algo que tú vas a decir, es algo que ya está escrito. No. Eso puede ser, pero tiene que haber interpretación. No podemos negar que se puede hablar en lenguas. Ese es un lugar muy alto de que una persona hable en lenguas en su tiempo devocional, en su tiempo a solas en su alcoba. Allí es permitido hablar en lenguas y ahí date gusto. John Harper dijo, el hablar en lenguas es un lenguaje del corazón. Así como un niño está en los brazos de su mamá y ese niño le está haciendo sonidos a su mamá, pero su mamá le entiende lo que el niño quiere decir. Así también nosotros estamos en los brazos de Dios y estamos haciéndole sonidos que Dios entiende. Es una posición hermosa y maravillosa porque somos hijos de Dios. Le estamos hablando directamente a Dios. Le damos gracias a Dios completamente. Pablo está diciendo, es mejor hablar 5 palabras que se me entiendan que 10,000 lenguas que no entiendan. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir Pablo que no seamos niños? He dicho que esto queda aquí bien claro. Les quiero mencionar estos 2 versos. En la ley está escrito, cuando los hombres hablen en lenguas extrañas, en otras lenguas, yo le diré a el pueblo, sí, con todo esto no me podrán escuchar como su Señor. Por eso el hablar en lenguas son señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes, para que el profetizar no es para los creyentes, sino para los que guían, para los que dirigen. Por eso, cuando toda la iglesia se reúne y hablan en lenguas, llega alguien o entra en esos, entre los incrédulos, yo diría, te dice, estos están locos. Pero es el que profetiza habla y está conversando con todos, para todos. Estos 2 versos están diciendo de que leemos uno de los versos y continuamos leyendo estos versos y parece que se contradicen a los versos que antes ya se leyeron. Dios está diciendo, yo les voy a hablar a estos para que entiendan, y el hablar lenguas son señal para los creyentes, no para los incrédulos.
este es un verso tan difícil de interpretar. Esto quiere decir que un erudito llamado Jamie Phillips escribió comentarios del Nuevo Testamento. Él cree que este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde no se necesita traducción del inglés. Se cree que se puede copiar directamente. Jamie Phillips escribe su comentario y él el que comenta. Esa traducción de la Biblia de Jamie Phillips de este verso dice que el hablar en lengua es una señal no para los incrédulos, sino para los que ya creen. Es opuesto a lo que hemos leído, donde en este verso podemos pensar que hay errores. No hay ningún error. Por eso hay notas en las Biblias modernas de que te dicen, esto es instantáneo para el intérprete que pueda explicar el texto. Los versos que siguen dice, vemos aquí, o a Pablo se le escapó lo que no se dio cuenta de lo que escribió, o tenía mucha buena intención de que quería que lo entendiéramos. En estos 3 versos 20, 21 y 22 dice, así dice A.B. Phillips, no copiemos los errores. Si J.P. Phillips está diciendo que el hablar en lengua son señal para los creyentes del poder de Dios, no nos quedemos aquí. Eso es una posibilidad. Aquí Jamie Phillips está situando Isaías 28, porque no está diciendo que está escrito en los profetas, sino que está escrito en la ley. Es la ley rabínica, eso es la ley que dice en el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Está citando al profeta Isaías. En estas profecías también el profeta está mencionando lo que se escribió en Deuteronomio capítulo 28. Dios está diciéndole al pueblo, a los hijos de Israel, si me desobedecen, si no cumplen con mi palabra, yo permitiré a las naciones vecinas que los invadan y los molesten, porque van a venir con idioma que ustedes no entenderán. Entonces, en Isaías capítulo 28 se ve la profecía que presentó el profeta Isaías, que Pablo le escribió aquí en verso 21. Dice, en la ley escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. El profeta Isaías está hablando a los hijos de Israel, dando a entender que Dios les iba a juzgar. Los asirios iban a descender del norte. Ya se habían llevado al cautivo del norte cautivo. Ahora están amenazando venir a llevarse el cautivo al reinado del sur. Y como fueron invadidos por los de Babilonia en los años 605 antes de Cristo, entonces, pero no oyeron la profecía, no, con todo y que la profecía estaba escrita en hebreo, no la quisieron entender. Aún más, se burlaban del profeta Isaías, diciendo, el profeta Isaías nos está dando leche en lugar de darnos carne. Nos está hablando de preceptos y cómo vivir preceptos línea por línea, de que debemos de temer a Dios. En otras palabras, el profeta nos está presentando mensajes que no son ciertos. ¿Dónde está lo positivo? Isaías dice, bueno, si ustedes no quieren oír a Dios en su idioma nativa, así que Dios les va a hablar, trayendo gente de otras naciones que los van a invadir, los van a molestar y van a oír palabras que ustedes no van a entender. Así fue cuando vino Babilonia. Y ustedes van a oír que ellos están hablando, pero ustedes no entenderán. Esta será la señal de que se cumplirá mi profecía. Pablo está elevando el idioma de lenguas a esas profecías. También puede decir, así como el profeta Isaías profetizó que vendrían extranjeros con idioma extranjera, también el Espíritu Santo va a traer señales para los incrédulos. En ese caso, esa es una señal del juicio de Dios. Ni van a entender las palabras de
el Evangelio, menos van a entender los misterios de Dios que va a hablar si no hay interpretación. O también, quizás, cuando Pablo dice, el hablar en lenguas es señal para los incrédulos, no se refiere a la gente que no son salvos. Pablo se refiere a los que son salvos, porque no entienden las cosas espirituales. Está citando la profecía de Isaías 28, cuando Pablo le estaba hablando a los que tenían relación con Dios en el Antiguo Testamento, y el profeta les está diciendo, ustedes van a oír lenguajes extranjeros, porque en aquel tiempo eran señal para el pueblo de Dios. Esto comprueba de que Dios sabe que va a haber movimientos donde la gente no van a creer. Eso nos habló en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Quizás se refiere a los incrédulos que no creían ni quieren aceptar la perpetualidad de los dones. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran doctos o incrédulos, ¿no dirás que estáis locos? Aquí se refiere a las personas que no son salvos, las gentes que no han aceptado el Evangelio, las gentes que están diciendo que los que están hablando en lenguas están locos. Verso 23, verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún indocto a un incrédulo, por todos están convencidos, por todos es juzgado. Y de veras están diciendo, Dios está entre. Muchas gentes al paso de los años han venido y me preguntan, Skip, tú dijiste algo de mí. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Acaso mi esposa te llamó? O otras son ellas, dicen, mi esposo te llamó o platicó contigo. No podías haber dicho lo que dijiste del púlpito, al menos que tú hayas conocido mi situación. Tú sabes por lo que estoy pasando. Yo te digo, yo ni siquiera sé quién eres, ni siquiera sé, yo no te estoy espiando ni te estoy siguiendo por donde vas. Además, yo estoy ocupado, no tengo tiempo para andar buscando a alguien. Lo que tú estás experimentando es una profecía. La palabra de Dios directamente, una enseñanza que se presenta en forma paralela en tu vida, de acuerdo a lo que estás viviendo en tu vida. 25, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Habla alguno en lenguas extrañas? Sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Así que no todos van a estar gritando a la misma vez, sino 1, 2, a lo más 3. Y entre esos 3 uno tiene que tener el don de interpretación, y si no, callen en la congregación. Seguimos en el verso 28 que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, por eso. Yo no les puedo decir por qué, simplemente quiero decirles que aquí Pablo escribe que a lo más 3 y cállese hasta que haya alguien que interprete, si no ya quédense callados el resto de la reunión. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 29. Habla a Dios en lenguas en tu tiempo de devoción, en tu habitación. Así que 2 o 3 y los demás callen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Pablo está citando directamente las profecías. Entonces, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a sus propios profetas. Verso 32. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. Así que nos quedan unos cuantos minutos para seguir y tratar de concluir el capítulo. 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque no le es permitido hablar a las damas porque están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Esto no quiere decir que una mujer no puede hablar en la iglesia, porque hay otras escrituras donde las mujeres hasta practican el don de hablar en lenguas. ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? O si alguno se cree profeta, así que hasta aquí llegamos, se nos ha agotado el tiempo. En la próxima reunión vamos a comenzar a leer desde el verso 34, 35 y 36. Padre Santo, estamos en tu presencia, estamos agradecidos, contentos, porque nos has permitido una reunión más y nosotros hemos podido entender tu palabra. De esta forma nos sentimos edificados, animados para seguir adelante. Cada vez que nos reunimos nos sentimos más fuertes, más convencidos de que estamos en tu presencia. Sí, Padre Santo, estudiamos tu palabra bajo el testimonio del apóstol Pablo. Obra y el nombre de Jesús. Amén y amén.